Buenas tardes con toda la audiencia. Agradezco a la Unidad Funcional de Telesalud y Telemedicina por la invitación para poder presentarles esta ponencia. Mi nombre es Zuli Casana Vázquez, soy licenciada en enfermería con especialidad en oncología. Actualmente me encuentro laborando en el servicio de hospitalización oncológica del Hospital Cayetano Heredia. Y en esta oportunidad voy a hablarles sobre el tema de cuidados de enfermería en pacientes oncológicos con neutropenia. Bien, vamos a comenzar con un repaso histórico donde va a caber mencionar al holandés Van Leeuwenhoek, el cual en el siglo XVII descubrió la vida microscópica, hallando así las células sanguíneas como los eritrocitos. Años más tarde, el médico francés Joseph Liautaud descubre y describe por primera vez a los leucocitos. Años más tarde se va a complementar la información con el médico alemán galardonado con el premio Nobel, quien va a diferenciar los leucocitos, entre ellos los neutrófilos, que va a ser nuestras células de estudio para el día de hoy, el científico Paul Ehrlich. Bien, ¿dónde se encuentran los neutrófilos? Los neutrófilos se van a encontrar dentro del torrente sanguíneo. En esta imagen vamos a ver una muestra sanguínea en el tubo de ensayo, el cual está conformado por dos grandes componentes, que es el plasma y los elementos formes. Dentro de los elementos formes se van a componer de tres elementos principales, el cuales son las plaquetas, los glóbulos blancos o leucocitos y los glóbulos rojos o también denominados eritrocitos. Dentro de los leucocitos vamos a encontrar a 5 tipos, el cual son los eosinófilos, basófilos, linfocitos, monocitos y los neutrófilos, siendo estos últimos que se encuentran presentes en mayor porcentaje, del 50 al 70%. Entonces, ¿qué viene a ser el neutrófilo? El neutrófilo viene a ser un tipo de leucocito, el cual va a desempeñar una función muy importante en el sistema inmunitario y en el control de infecciones del organismo. Dentro de estas funciones tenemos tres principales. Lo que es la fagocitosis de patógeno, en el cual el neutrófilo va a poder digerir a los microorganismos, como se puede evidenciar en la imagen, en la parte inferior izquierda. También la liberación de factores antimicrobianos y las trampas extracelulares. Ello se va a encargar de realizar una extrusión de los ácidos nucleicos, formando así una trampa para los microorganismos. Su tamaño va a ser de 12 a 18 micras aproximadamente. Va a tener un periodo de vida relativamente corto, que va a variar desde horas, 4 o 6 horas, hasta un máximo de 6 o 7 días. Y va a representar entre el 60 y 70% de los leucocitos totales presentes en el torrente sanguíneo. Bien, la neutropenia viene a ser el recuento bajo de neutrófilos totales en sangre y se va a diferenciar en 4 grados. El grado 1 va a ser los neutrófilos entre 1500 a 2000 células por microlitro. En el grado 2 va a ser de 1000 a 1500 y en el grado 3 de 500 a 1000. Dentro de este grado 3 ya la persona va a estar más expuesta y no va a poder hacer frente a los microorganismos que una persona con neutrófilos normales podría superar. En el grado 4 ya van a estar los neutrófilos cuando hay menos de 500. Aquí ya no hay una respuesta inflamatoria frente a los agentes patógenos, los cuales entonces se van a poder colonizar con mayor rapidez, lo cual va a hacer que se produzca una sepsis, ¿no? Y un riesgo inminente de muerte. ¿Qué nos puede causar la neutropenia? Bien, tenemos diversas causas, como pueden ser los fármacos, destacando en ellos el uso prolongado del metamizol. También nos puede dar una neutropenia posterior a alguna infección bacteriana, como la tuberculosis o vírica, la afectación de médula ósea por diversas patologías, cabe resaltar entre ellas las leucemias y los linfomas, el hiperesplenismo, que es la hiperfuncionabilidad del vaso,
También trastornos congénitos, ¿no? Como el síndrome de Cosman o alguna neutropenia inmune, ¿no? También en menor proporción el déficit de vitamina B12 o ácido fólico. Una de las causas principales de neutropenia en nuestros pacientes oncológicos va a ser la inducida por quimioterapia, principalmente por el efecto Nadir. ¿Qué es el efecto Nadir? O también denominado el punto bajo. Va a ser una aplasia medular severa que se va a dar días después de la administración de quimioterapia, el cual va a variar de 5 a 15 días. En el cuadro del lado derecho vamos a tener los diferentes tipos de quimioterapias dentro de los más comunes que se están utilizando en el Hospital Cayetano, y se puede ver también en una columna que dice Nadir. Entre esos días va a ser donde la persona va a tener más riesgo de presentar una neutropenia. Cuidados de enfermería en un paciente oncológico. La quimioterapia, como sabemos, se puede administrar de manera ambulatoria, es decir, el paciente va temprano al hospital, se le administra su quimioterapia prescrita y luego se va a casa. Y también en hospitalización, donde el paciente permanentemente está en el hospital y recibe la quimioterapia. Los cuidados en un paciente ambulatorio va a ser netamente de consejería y también la retroalimentación, que es muy importante. ¿Qué se le va a aconsejar al paciente? Según su tipo de quimioterapia, lo cual hemos visto previamente, que varía entre 5 a 15 días, les vamos a aconsejar que tenga sumo cuidado en diferentes aspectos, como la alimentación. Tienen que consumir alimentos cocidos, evitemos los alimentos crudos porque ahí puedan contener algún microorganismo el cual puede producir una infección en el paciente. Tiene que ser una alimentación blanda para que no pueda causar heridas, algunas lesiones en la cavidad oral. También tienes que estar ingiriendo abundantes líquidos para poder eliminar los restos químicos con mayor rapidez. También se tiene que tener un ambiente seguro, la restricción de visitas, educar bastante en lo que es el lavado de manos y ciertas otras prevenciones, ¿no? Que pueden tener con el paciente dependiendo su estado de salud que pueda tener. Otra cosa que también debemos tener en cuenta son los signos de alarma que nos puede presentar el paciente en casa, ¿no? Como es la temperatura incrementada, ¿no? A partir de 38 grados, las mucositis, que son las lesiones en la cavidad oral, también las diarreas permanentes, lo cual puede producir una deshidratación, la dificultad para respirar y también es la debilidad general, ¿no? Si nuestro paciente en casa presenta todos esos síntomas, se debe traer al hospital para una reevaluación. Los cuidados de enfermería mientras el paciente esté hospitalizado y tenga neutropenia, bueno, van a ser diversos. Lo primero que vamos a hacer será valorar los resultados de hemograma, tanto como como control para ver cómo el paciente está evolucionando, si ya está saliendo de la neutropenia, o de manera preventiva, ¿no? Para ver si el paciente está entrando en una neutropenia, sobre todo si ya está en esos días en donde se encuentra en la fase nadir. ¿Qué vamos a evaluar aquí principalmente? El recuento de leucocitos y el recuento de neutrófilos, para evaluar y hallar si es que se encuentra en una neutropenia. ¿Qué más? Se le va a educar al paciente y a la familia en cuanto al aislamiento invertido que nosotros vamos a tener. Se va a educar al paciente en cuanto a la restricción del traslado, para lo cual el paciente debe estar mayormente en cama, se le colocan los biombos de aislamiento y se le explica al paciente el motivo del por qué se le está aislando, que es netamente para protegerlo a él de los microorganismos que podemos llevar nosotros o sus familiares. La restricción de visitas es importante, o la disminución de la frecuencia. Se tiene que hablar bien con el familiar y decirles que eso es solamente por un tiempo. Dentro del aislamiento invertido que nosotros realizamos, colocamos un cartel, ¿no? Con una letra bastante legible para identificar a los pacientes que están dentro de este aislamiento. Tenemos también un equipo de protección personal, el cual se cambia todos los turnos y es especialmente para ese paciente. El lavado de manos frecuente o la desinfección con alcohol.
y la valoración de los signos de alarma que él también pueda presentar en nuestro establecimiento. ¿Qué más? ¿Qué más realizamos? La coordinación con nutrición de acuerdo a la prescripción médica, ¿no? Es decir, como les comentaba, la dieta blanda, los alimentos cocidos, evaluar también las deposiciones, evaluar también la orina y todas las molestias que pueda tener el paciente. La entrevista es muy importante, que nos pueda comentar las molestias que tiene, los dolores, de repente tiene un cólico fuerte, también se puede producir una enteritis neutropénica. Entonces es importante conversar con nuestro paciente. Los signos vitales y sus registros, que es de vital importancia, ¿no? Sobre todo la temperatura corporal, la frecuencia respiratoria, el pulso también. A veces un paciente con neutropenia está presentando hipotensión y como les comenté previamente, también puede haber dificultad para respirar, por eso que nosotros evaluamos constantemente lo que es la saturación de oxígeno. Generalmente se controlan las funciones vitales mañana y tarde, pero en pacientes que están entrando o ya tienen una neutropenia, el control de las funciones va a ser a criterio de cada enfermera y también de manera personalizada al paciente. Si un paciente ya me presentó fiebre, no le voy a estar controlando la temperatura cada 6 horas, sino ya va a ser cada 3 o cada 4 horas, según el paciente vaya controlando esta hipertermia. La valoración cefalocaudal para ver si es que por ahí se presenta alguna lesión, si es que hay alguna herida, algún hematoma, o si es que también tenemos que evaluar que esté aseado, ¿no? Correctamente. Y para el aseo se debe realizar de manera muy suave, pero efectiva, con unos paños o unas toallitas que eviten la fricción o el roce y puedan generar alguna herida, ¿no? Asimismo, en los pacientes adultos mayores o en los pacientes que no pueden movilizarse solos en cama, se debe estar pendiente también para prevenir las LPPs. Dentro de los cuidados es muy importante identificar las temperaturas y poder actuar lo más tempranamente posible. Aquí se va a hablar de la neutropenia febril. ¿Qué va a ser la neutropenia febril? Es el recuento absoluto de neutrófilos menor a 1000 mililitros cúbicos, más un registro de pico febril mayor o igual a 38.3 o una temperatura de 38 grados Celsius mantenidos durante 1 hora. Estos primeros 60 minutos van a ser ideales para iniciar la antibicoterapia y así disminuir la mortalidad de los pacientes que entran en una neutropenia febril, lo cual es una urgencia médica. ¿Qué se va a hacer? Una vez que nosotros hemos identificado que nuestro paciente está con neutropenia y presenta un pico febril de 38,3 o una temperatura mantenida de 38, se debe verificar la indicación del hemocultivo y se avisa al médico. Si el paciente ya cuenta con un hemocultivo, si ya se le ha tomado la muestra, entonces de todas maneras se le avisa al médico y se administra el antipirético prescrito. En caso no tenga un hemocultivo, se avisa al médico para efectivizar la toma de la muestra, luego se administra el antipirético y se controla la temperatura de 30 minutos a 1 hora. Luego de ello, se administra los antibióticos prescritos y se controla la temperatura según valoración. Los antibióticos que mayormente prescriben los oncólogos es el meropenem, la vancomicina o la piperaciclina tazobactam, ¿no? Entonces, de acuerdo a la prescripción, nosotros debemos comunicar y actuar de manera rápida, ya que si logramos administrar el antibiótico dentro de esta primera hora, hay más probabilidades que el paciente se recupere mucho más rápido y evitemos una colonización mayor de las bacterias, ya que como hemos hablado, un paciente con neutropenia no tiene las defensas suficientes para hacer frente a infecciones. ¿Qué otros cuidados vamos a tener? Vamos a disminuir los procedimientos invasivos, es decir, las venopunciones. Debemos tratar de canalizar en el primer intento y utilizar todos los elementos de bioseguridad, ¿sí? Como es el calzado de guantes, limpiar bien la zona de inserción del catéter y verificar constantemente la zona, ¿no?
También vamos a evitar en la medida de lo posible los traslados, ¿no? A veces un paciente que está con neutropenia eh, necesariamente necesita quizás una tomografía o unos rayos X, entonces al paciente se le debe de llevar bien protegido su mascarilla, su gorro quirúrgico y se debe ubicar en un ambiente donde no esté muy conglomerado para evitar esta exposición de patógenos. Además, se va a hacer el seguimiento de otras pruebas como son el urocultivo, el coprocultivo y la muestra de esputo, ¿no? Ya que si el paciente está con temperaturas elevadas, vamos a tener que buscar el foco de infección, la cual está originando esas alzas térmicas. Los cuidados de la mucosa oral es muy importante, ya que es frecuente la mucositis en estos pacientes. Vamos a tener dos tipos de colutorios, que son los profilácticos, antes que se evidencie la mucositis. Entonces vamos a utilizarlo de manera preventiva con enjuagues bucales cada 6 horas, con agua bicarbonatada o también con cloroxidina en solución al 0,12%. Luego, si es que el paciente ya está presentando estas lesiones en la boquita, vamos a realizar un preparado con 500 mililitros de agua estéril, nistatina, 30 mililitros de sulfamethoxazol, 60 mililitros de hidróxido de aluminio y lidocaína, ¿sí? Esta solución nos va a durar 24 horas, en el cual debemos mantenerla dentro de temperaturas entre 2 y 8 grados centígrados y los enjuagues también van a ser cada 6 horas. Otro cuidado de enfermería muy importante va a ser la seguridad y la limpieza exhaustiva del ambiente del paciente. Dentro de ellos, bueno, el personal de limpieza tiene que estar desinfectando constantemente este lugar, ¿no? Y tener sumo cuidado. En nosotros no hay que dejar ningún dispositivo o que haya algo cerca que pueda hacerle daño al paciente, ¿no? De repente una tapita, una jeringa por ahí que se nos caen. Es mejor observar bien el ambiente del paciente. Tiene que estar en un ambiente en la medida de lo posible amplio y si no, siempre estar separado con biombos. Los registros de enfermería, ¿no? También son documentos legales importantes en el cual nosotros vamos a anotar exhaustivamente todo lo que nosotros hemos observado y hemos obtenido del paciente. Si es que ha presentado temperatura, a qué horas presentó, qué antipirético se le dio, después de cuánto tiempo volvió la temperatura, si es que hay exámenes pendientes, si es que están pendientes los resultados, todo ello se debe anotar, ¿no? ¿Qué más? Los cuidados de los catéteres. Nosotros manejamos en el servicio de oncología lo que es las vías periféricas, los catéteres venosos centrales y también manejamos los catéter POR. Entonces, nosotros debemos de evaluar siempre la zona de inserción del catéter y el retorno venoso. También se debe realizar la desinfección si es un CBC cada 3 días, utilizar nuestro campo estéril, ¿no? Todo ello ya tenemos nosotros un protocolo para el cuidado y el mantenimiento del catéter. Si es vía periférica, debemos siempre lavarnos las manos con agua y jabón o solución alcoholizada antes y después de palpar, insertar, reemplazar o curar cualquier dispositivo intravascular. También los antisépticos recomendados para la asepsia de la piel es la cloroxidina 4% en solución o también las toallitas de cloroxidina al 2% que nos da farmacia o los hisopos con alcohol isopropílico. Debemos valorar diariamente la zona de inserción, mantener siempre la técnica séptica, utilizar un catéter periférico nuevo en cada intención de canalización de la vena del paciente, realizar la respectiva curación cada 3 días, cambiar los bioconectores también, lo que son los volutroles, equipos de venoclisis, cada 3 días y antes valorando el estado de higiene que presenten, ¿no? Estos dispositivos, verificar la permeabilidad de ellas, cambiar las líneas de infusión también en cuanto al si es que el paciente utiliza bombas y cambiar todos los equipos, ¿no?
¿Qué más? Fijar bien el catéter periférico para evitar deslizamientos, ya que estos deslizamientos podrían ocasionar un rebosamiento del sitio de punción. ¿Qué más? Verificar que el equipo de venoclisis esté libre de sangre, ¿no? A veces hay retorno venoso, entonces nosotros tenemos que permeabilizar constantemente las vías, ¿no? Verificar de que todo esté limpio. En cuanto a catéteres venosos centrales, es similar. Debemos valorar diariamente el sitio de inserción, emplear una técnica séptica, usar medidas de barrera de máxima esterilidad, ¿no? Siempre nosotros tenemos que entrar con nuestro equipo de protección personal personalizado para cada paciente que presente una neutropenia. Bueno, utilizar la solución de clorexidina, ¿no? Y utilizar también es importante una jeringa de 10 mililitros para el mantenimiento del CBC, ya que contribuyen a evitar las rupturas de los catéteres. Entonces, el jeringa cargada ideal sería la de 10 mililitros. Luego también si el paciente tiene alguna nutrición parenteral, también se debe evaluar ello. Si el paciente es portador de la sonda, se debe dar mantenimiento a la sonda, una limpieza adecuada. Asimismo, si presenta una sonda Foley, se debe valorar el estado de la orina, valorar el estado de inserción de la sonda, evaluar si es que hay sedimentos, si es que a veces hay ciertas secreciones, todo ello se debe registrar y se debe informar a la parte médica. No menos importante van a ser los cuidados en el aspecto emocional del paciente con neutropenia, ya que uno de los cuidados esenciales va a ser el aislamiento invertido, ¿no? De repente el paciente se va a sentir solo, excluido, aislado, pero nosotros debemos comentarle que ello es por su bienestar, que solamente va a ser mientras dure la recuperación, ya que generalmente pasando estos días de NADIR, las defensas vuelven a estar dentro de los rangos normales y el paciente sale del aislamiento invertido. Pero debemos sí estar en este acompañamiento, nosotros como personal capacitado, podemos entrar, sí podemos hablar con el paciente bien protegidos y debemos de darle esa tranquilidad, ¿no? Que el paciente pronto va a salir de estos cuidados que le estamos dando, ¿no? Que es para su bien. Eso sería todo referente a lo que es los cuidados, la enfermería al paciente oncológico con neutropenia. No sé si tienen alguna pregunta. Tenemos una pregunta. ¿En cuánto tiempo salen los pacientes del aislamiento invertido? Bien, los pacientes salen del aislamiento invertido en cuanto salgan de la neutropenia, es decir, cuando sus valores de neutrófilos vuelvan a la normalidad. Esto suele demorar de 7 a 14 días y ello se va a ver en los valores de laboratorio que se le extrae al paciente la muestra sanguínea diariamente o de manera interdiaria. Viene el personal de laboratorio, extrae la muestra y ya para el mediodía tenemos el resultado. Nosotros estamos también realizando el seguimiento de los análisis del paciente, en el cual el médico también nos puede prescribir si es que a él le llegan los resultados o si nosotros también vamos revisando la historia en el sistema, nosotros también le avisamos. Entonces es una comunicación constante donde apenas ya vemos que el paciente sale de la neutropenia y no presenta fiebre, ya podemos suspender el aislamiento invertido. Nos acaba de llegar una pregunta más. ¿Cómo identificar a un paciente con neutropenia en casa? ¿Cómo se debe identificar a un paciente con neutropenia? Uno de los signos principales es la temperatura a partir de 38 grados, como les comenté, durante una hora, o un pico febril de 38,3. Además, también presentan otros síntomas como es la sudoración excesiva, el dolor abdominal, la dificultad respiratoria, también una palidez marcada y una debilidad bastante acentuada, ¿no? Estos pacientes se decaen completamente y en caso están recibiendo quimioterapia, debemos tener mucho cuidado a partir del quinto día si es que se presentan estos síntomas.
También se identifica un paciente con neutropenia por la mucositis, que son las lesiones que nos pueden salir en la cavidad oral. Si un paciente presenta de 2 a 3 signos de los que he mencionado, ya se podría estar hablando de una neutropenia. Gracias, licenciada, por su presentación y por las respuestas a las preguntas.